Hola a todos, continuamos con nuestro ciclo de vídeos de cómo crear un comercio electrónico con WordPress y esta vez vamos a empezar a trabajar ya con las entradas de nuestro blog. Bueno, como me imagino que la gran mayoría sabréis, un blog es una página web que puede ser personal o profesional que suele tener una estructura cronológica, de manera que las entradas más recientes aparecen al principio y conforme vamos desplazándonos hacia abajo en el blog van apareciendo las entradas que tienen más tiempo. Y normalmente se suele actualizar regularmente, suelen tener contenidos actuales y suelen tratar de temas en concreto, pues blogs de cocina, de coches, de informática, etcétera, etcétera. Nosotros acabamos de instalar nuestro WordPress y solo tenemos una entrada, es la entrada de bienvenida Hola Mundo que se instala por defecto cuando instalamos WordPress. Si hacemos clic en ella, pues podemos ver el mensajito de bienvenida y viene con un comentario que ya está introducido por WordPress. Bien, estas entradas se administran desde el escritorio de WordPress, desde el apartado Entradas. Si hacemos clic donde pone Entradas, accedemos a la pantalla de entrada donde podemos ver listadas todas las entradas que tenemos en nuestro sitio. Como se comentaba en el vídeo anterior, desde el propio escritorio podemos introducir una entrada rápida, simplemente poniéndole un título. ¿Vale? Guardaríamos esa entrada como borrador. Si ahora vamos a las entradas, tenemos una entrada como borrador, todavía la entrada no ha sido publicada. Si damos al botón actualizar sobre lo que es la página web, vemos que sigue habiendo una sola entrada, la entrada de Hola Mundo, ya que la hemos puesto como borrador, pero podríamos publicarla simplemente haciendo clic en edición rápida. Aquí podemos cambiar el estado, por ejemplo, y decir que está publicada y actualizar. Y de esta forma tendríamos publicada nuestra segunda entrada en este caso. ¿Veis? Ahora ya tenemos dos, el Hola y el Hola Mundo. ¿Veis? Esta es la entrada que acabamos de hacer. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Y como hemos visto, pues lo tenemos aquí también en el apartado de entradas. Recordar que esto que aparece en el escritorio, el borrador rápido, lo tenemos aquí en opciones de pantalla. Podríamos quitar esta opción o hacerla visible. Bien, ya hemos visto que desde el escritorio podemos introducir rápidamente una entrada, primero como borrador y luego publicándola quedaría ya publicada definitivamente, o bien, como hemos dicho, desde el apartado de entradas accederíamos al gestor de entradas donde tenemos las dos entradas que hemos creado, la original que viene con WordPress y esta nueva que hemos hecho anteriormente. En la parte pública del sitio pues tenemos las dos entradas, como he dicho antes, ordenadas cronológicamente. Como veis, la nueva aparece en primer lugar y justo debajo aparece la que había anteriormente, la primera entrada. Bien, esta es la página principal del sitio y esto es lo que comentábamos en el vídeo anterior. Como primera página, o sea, página de inicio, nosotros tenemos ahora las últimas entradas del blog. Esto es así porque lo tenemos indicado en ajustes. Dentro de ajustes en lectura, ¿veis? Aquí tenemos indicado que la página frontal, o sea, la página de inicio del sitio muestra las últimas entradas. Esto también lo podemos cambiar por una página estática. De momento vamos a dejarlo así. Volvemos a entradas. Si quisiésemos eliminar una entrada que tenemos publicada, pues es muy fácil de hacer. Se puede hacer de varias maneras. Podríamos marcar la entrada y en acciones elegir mover a la papelera y decirle aplicar. Esto lo eliminaría, la enviaría a la papelera. O si colocamos el puntero del ratón encima del nombre de la entrada, veis que aparece un menú emergente donde directamente podríamos marcar papelera y hacer clic. Esto enviaría la entrada a la papelera, o sea, la eliminaría, que ya no estaría publicada,
podemos comprobarlo si vamos a la parte pública y actualizamos. Vemos que efectivamente la entrada ha desaparecido y solo queda la primera entrada que había en un principio. Recuperarla sería muy fácil. Si por lo que sea nos arrepentimos y queremos volver a publicar la entrada, vamos a papelera, marcamos aquí, fijaos que podríamos borrarla permanentemente, pero en este caso lo que vamos a hacer es eliminarla, seleccionarla, perdón, y en acciones en el lote le decimos restaurar. Aplicamos. Como veis, ahora ya no hay ninguna entrada en la papelera. Si volvemos a entradas, veremos que ha vuelto la entrada y efectivamente en la parte pública hemos recuperado nuestra entrada, nuestro último post. Bien, continuamos con el tema de las entradas. Ya hemos visto que podemos introducir entradas como un borrador rápido desde el escritorio, pero en este caso lo que vamos a hacer es introducir una entrada nueva desde el editor de entradas propiamente dicho, ¿vale? Primero vamos a eliminar las dos entradas que teníamos, la de prueba que hemos hecho antes y la original de WordPress, ¿vale? Para ello vamos a entradas, hacemos clic en entradas para que nos aparezcan listadas y vamos a marcar las ambas y le decimos que las queremos mover a la papelera, ¿vale? Le decimos aplicar, esperamos a que se eliminen y al hacerlo vemos ya no tenemos entradas. Si vamos a la parte pública y actualizamos nuestro sitio web, pues veremos que ya no encuentra nada, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora, como hemos dicho antes, es añadir una nueva entrada, pero esta vez utilizando el botón añadir nueva y nos llevará al editor de entradas. Desde el editor de entradas lo que podemos hacer es introducir el contenido a nuestra entrada. Bien, el primer contenido que hay que introducir es el título de la entrada. Escribimos el título. Bien, una vez escrito, aquí abajo en el editor tenemos que introducir lo que es el cuerpo de la entrada, ¿vale? Podemos trabajar de dos maneras, desde la pestaña visual y desde la pestaña texto. En la pestaña visual lo que tenemos es una serie de botones que al fin y al cabo lo que es una especie de procesador de textos pequeñito donde podemos escribir un texto y asignarle formato, pues, por ejemplo poner el texto en negrita, en cursiva, meter viñetas, numeraciones, citas, establecer la alineación del texto, meter hiperenlaces, justificar, subrayar, cambiar el color de texto, en fin, es una especie de procesador pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es introducir un texto, voy a copiar el de arriba y voy a añadir un poquito más. Bien. Una vez que hemos añadido el texto, pues ahora podemos seleccionarlo como haríamos en cualquier procesador y podemos, por ejemplo, pues asignarle la alineación justificada o seleccionar una porción de texto y decirle que va en negrita, en fin, todas las operaciones típicas del procesador, cambiar el color, etcétera, ¿vale? Como veis, estamos trabajando sobre el editor visual. También podemos trabajar en modo texto, que lo que hacemos directamente es insertar el código HTML. O sea, yo podía escribir aquí, picar el código HTML y luego cambiar a visual para ver el resultado, ¿vale? Esto se puede hacer perfectamente. También decir que aquí en el apartado de texto podríamos insertar el código de algún vídeo de YouTube o de Vimeo, simplemente copiando y pegando el código de inserción, o sea, el iframe correspondiente, se copia y se pega y de esa manera tendríamos el vídeo dentro de nuestra entrada, ¿vale? Bien, volvemos a visual. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ver que también podemos meter objetos multimedia dentro de nuestra entrada con el botón añadir objeto, ¿vale? Por ejemplo, voy a bajar un poco el texto, inserto el puntero y le digo añadir objeto. Ya os digo, desde aquí podríamos añadir imágenes, archivos de audio, PDF o cualquier archivo multimedia. Entonces le digo añadir objeto y ahora me da distintas posibilidades. Podría decirles aquí, hacer clic donde pone subir archivo y seleccionar un fichero de mi disco duro, ¿vale? O bien puedo darle a la librería multimedia y subir los últimos ficheros que he ido subiendo a mi WordPress, a mi página web. En este caso yo solo tengo subido uno, es un logotipo que he subido antes. Y os digo, podría subir archivo y desde el disco duro seleccionarlo, ¿vale? En este caso le voy a decir librería, selecciono la imagen,
¿vale? Aquí veo la previsualización. Aquí importante, podemos decirle en qué tamaño queremos que la inserte. Puede insertar en miniatura, en tamaño medio o en el tamaño original del fichero de origen de la imagen, que es lo que voy a hacer en este caso, ¿vale? Marco el tamaño original y le digo insertar en la entrada. Ya lo tenemos. ¿Veis? Nos ha insertado el logotipo pues encima del texto. También, si tuviésemos gran cantidad de imágenes, por ejemplo, muchas fotos, y lo que quiero es que automáticamente WordPress me cree una galería, esto también puedo hacerlo. También desde el botón de añadir objeto. En este caso le diría crear galería y lo que haría sería seleccionar más de un archivo, bien desde la librería multimedia o bien desde subir archivos. Y esto automáticamente me crea una galería donde aparecen todas las imágenes listadas, ¿vale? No lo voy a hacer ahora, pero simplemente indicarlo. Ahora que ya tenemos el contenido de la entrada introducido, ¿qué más podemos hacer? Pues aquí en la parte derecha podemos ver que podemos indicar el formato de la entrada, que podemos marcar entre estándar, que es el tipo de entrada que estamos haciendo ahora, o mini entrada, o entrada de imagen, o de vídeo, de audio, de cita, de enlace. En función del tipo de formato que elijamos, la entrada tendrá un aspecto ligeramente distinto. Esto varía un poco en función del tema o de la plantilla de WordPress que estemos utilizando. Ya veremos en próximos vídeos qué es eso de la plantilla o del tema, pero ya os digo que ese aspecto de la entrada variará un poco del formato y además del tema, así que eso vamos a dejarlo un poco al margen. También podríamos indicar aquí a qué categoría pertenece esta entrada, ¿no? Simplemente haciendo clic sobre la categoría, noticias o novedades. Estas categorías yo las tenía creadas previamente, pero también podría aquí directamente añadir una nueva categoría. Para eso le digo añadir categoría y podría decir, por ejemplo, que es una entrada de bienvenida. ¿Vale? Le doy a intro y me añade la categoría y además me la marca como indicando que esta entrada pertenece a categoría. Yo podría marcar otra, por ejemplo, le digo también que pertenece a noticias o incluso añadir etiquetas a la entrada. Pues, por ejemplo, le digo que esta entrada es de bienvenida, ¿vale? Y también que es de noticias, ¿vale? Son etiquetas que añade a nuestra entrada, ¿vale? Le digo añadir, como veis añade las dos etiquetas y aquí podría eliminarlas, ¿vale? Bien, ya tenemos la entrada más o menos preparada. Podría publicarla ya, pero si quiero puedo también ver la vista previa para ver cómo va a quedar y ver el aspecto que tendrá la entrada antes de que esté publicada. Este es el aspecto que tendría, pues si más o menos me gusta, puedo cerrar la vista previa y ya decir que publique la entrada. Esperamos a que se publique. Bien, ya está publicada. Podemos verlo en la parte pública. Podemos actualizar. Y vemos cómo ha quedado la entrada que hemos introducido. ¿Veis? Si hacemos clic sobre ella, pues aquí ya la vemos completamente. Vemos las categorías que hemos puesto, bienvenida de noticias, las dos etiquetas también, bienvenida de noticias. Y como vemos, pues la entrada puede ser comentada porque no le hemos dicho lo contrario a WordPress. Nosotros podemos impedir que una entrada se pueda comentar. Si ahora, por ejemplo, alguien entrase en nuestra URL, si tuviese publicado el sitio, lógicamente, podría comentar la entrada y aparecería el comentario para todos. Decir que los comentarios no aparecen directamente, sino que son moderados por el administrador. El administrador de la página, en este caso yo, pues vería el comentario antes de que se publicara, de manera que podría rechazarlo o podría permitirlo y aparecería para que lo viera todo el mundo. Supongamos que yo no quisiera que la entrada pudiese ser comentada. ¿Cómo puedo desactivar los comentarios? Esto se hace no ya desde aquí, desde el editor de la entrada, si nos vamos al listado de entradas, hago clic donde pone entradas. Y dentro del listado sitúo el puntero del ratón encima del título de la entrada, hago clic sobre edición rápida. Vemos que aquí tenemos una serie de parámetros que podemos modificar de la entrada. Pues, por ejemplo, podría marcar categorías, pero también puedo aquí, fijaos que tengo la opción para permitir los comentarios. Si yo desactivo esa opción y le digo actualizar, si ahora voy a la entrada, a la parte pública de la entrada y actualizo, pues vemos que ya no aparece la opción para dejarle un comentario en la entrada.
Bien, con esto más o menos ya sabemos algo más sobre las entradas y podemos continuar trabajando con WordPress. Nada, fijaos también aquí que donde aparece en el apartado de entradas, ¿vale? Pues tenemos un botón directamente para añadir nueva, que equivaldría a este botón, pero también podemos administrar las categorías. ¿Veis? Si yo voy a categorías, tengo todas las categorías que he ido creando para categorizar las entradas, puedo seleccionarlas y eliminarlas, puedo añadir nuevas, y si voy a etiquetas, pues lo mismo. ¿Vale? Hago clic en etiquetas y tengo las distintas etiquetas que he ido creando, también puedo seleccionarlas y eliminarlas o crear nuevas etiquetas, aunque esto ya hemos visto, crear nuevas etiquetas o categorías podemos hacerlo directamente desde la propia entrada, cuando tú estás creándola, como hemos hecho antes, pues podríamos crear tanto nuevas categorías como nuevas entradas, ¿de acuerdo? Bien, ya sabemos cómo introducir entradas en nuestro blog. Pues nada, en el siguiente vídeo veremos un poco cómo administrar las páginas. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos pronto. Saludos.